Hola familia, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto verles ya aquí por este medio. Espero que esté comenzando a llegar la notificación de nuestro devocional. Espero que sí, vamos a esperar un poquitito. Creo que ya a mí ya me está llegando. ¿Listo? Ahí estamos. Hola, hola. Vamos a prepararnos con Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Listo, creo que ya estamos. Ahí está. Espero que sí. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Hay alguien por aquí ya listo? Vamos a esperar un poquito a que se conecten. Estamos en el libro de Romanos. Hoy nos corresponde el capítulo número 11. Romanos número 11. Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a esperar un poquitito para que pueda estar alguien más. Hola, Beni Naranjo, buenas noches, ¿cómo estás, mi Beni? Qué gusto verte. Vamos a ver quién más está por aquí. Hola, ¿quién más anda por ahí? Háganos saber quién está por ahí conectado. Hoy nos toca en nuestro devocional atender Romanos capítulo 11. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Alan. Qué bueno que estás aquí conectado. Creo que es la primera vez que te veo por aquí, pero qué gusto. Y buenas noches, mi Beni. Buenas noches. Hola, Cristian Castillo. Qué bueno que ya estás por aquí. Los que ya estamos conectados ahí. Es imperdible, ¿verdad? La ventaja que tenemos de hacer nuestro devocional ahorita, en la noche, los que nos podemos conectar en vivo, ya los demás, pues ojalá puedan, pero es que podemos tener nuestra Biblia a la mano. ¿Y sabes por qué es importante? Porque a veces tenemos dudas, no sé, hablo por mí, ¿verdad? Si solo escucho, me disperso y digo, ¿qué era? ¿Qué decía? Pero si me enfoco en estar, no importa que no me veas, ¿verdad? Más bien enfócate en leer tu Biblia y en que podamos atender lo que la palabra del Señor dice, ¿sale? Hola, Cris Castillo, hola, mi Isa, qué gusto verte ya aquí. Bendiciones, hermanita Lidia, bendiciones, Ale Torres. ¿Y quién más está por ahí? Bendiciones, Ros. Bendiciones, Maggie Gómez. Ok, bueno, pues vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a hacer una oración y meditamos en la palabra del Señor el día de hoy. Señor, te damos gracias porque nos das el regalo, el privilegio de poder estar conectados para meditar en tu palabra, en este devocional. Pedimos que tú nos des toda la sabiduría para poder atender en breve lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, buenas noches, Uli, qué gusto verte ya conectado. Bueno, pues hoy vamos a meditar en el capítulo 11 de Romanos, que en la versión 60 lleva por título el remanente de Israel, y habla también de la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Son tres temas que toca, que van englobados a uno,
que habla de este remanente. Y mira, te quiero recordar que en este devocional vamos de manera muy, muy breve. La verdad es que es un capítulo demasiado cargado de información que es crucial en nuestra vida cristiana. Pero, pues es un devocional. Entonces, como devocional, queremos dejarte algo en el corazón y para eso también te invitamos a no faltar los jueves de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque estamos por terminar Mateo, pero después va Marcos, Lucas, Juan y así. Y entonces llegaremos, sí o sí, primeramente Dios, al capítulo 11. Digo, ya si el Señor tiene otros planes y Él viene antes, pues no, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos dé el favor de llegar a este capítulo y lo podamos estudiar un poquito a profundidad, porque ahorita, híjole, ir a profundidad va a ser un poquito complicado. Son algo de versículos y sobre todo cada versículo nos aporta una riqueza impresionante, así que vamos a tratar de englobarlo, ¿sale? También otra recomendación que te puedo hacer es que puedas tener a la mano otra versión de la Biblia. De hecho, te he recomendado una Biblia que se llama Multiversiones. ¿Por qué? Porque muchas cosas no las vamos a entender en la versión 60, porque recuerda que es un lenguaje antiguo. Sin embargo, ya una traducción más actual, bueno, nos puede dar un poquito, nos puede abrir el panorama de lo que significa, ¿sale? Aunque nunca está de más tener, como te lo he recomendado, una Biblia de estudio, ¿sale? Ten una Biblia de estudio a la mano. Bueno, vamos con la primera parte y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Te recuerdo que Romanos fue escrito a una iglesia que Pablo no conocía, que había nacido a raíz de los primeros cristianos en Pentecostés que estaban ahí en esa fiesta y habían regresado ya a su ciudad, habían regresado ya a Roma. Y entonces ahí nace la iglesia, pero Pablo no los conocía. Sin embargo, recuerda que Pablo buscaba la unidad de la iglesia de Cristo. Entonces, el buscar la unidad de la iglesia de Cristo era también trabajar en el corazón de los creyentes judíos y de los creyentes gentiles. ¿Por qué? Porque había de repente riña entre ellos, quizá pensando quién es mejor o peor, a quién le fue a la gracia o no, si ustedes rechazaron a Jesús o no. Entonces venía este debate, o Pablo se estaba anticipando ante esto, así que Pablo les hace ver el asunto de la gracia soberana de Dios, déjame llamarlo así, perdón si suena redundante, pero es que así es. O sea, la soberanía de Dios incluye la gracia que puede alcanzar a quien a Él le plazca alcanzar, ¿ok? Entonces aquí ellos están pensando de alguna manera como que, bueno, pues entonces, si a nosotros los gentiles nos alcanzó, entonces, pues Dios ha desechado a su pueblo Israel. Y Pablo les dice, no, de ninguna manera. Te doy un dato histórico. Cuando en una traducción de griego se hace una pregunta, es porque normalmente se va a esperar una respuesta negativa. Eso es lo que se esperaría. Por eso dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Era como para que los demás dijeran, sí, claro que sí, lo ha desechado, ¿no? Y no, Pablo les da la vuelta y les dice, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo les dice, no, por supuesto que Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo soy una clara evidencia de ser de un linaje escogido y que el Señor me haya alcanzado. Entonces, él es un ejemplo de que el pueblo del Señor tiene toda la bendición de ser escogido por Él. Y dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor,
A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí Pablo está citando lo que sucede en Primera de Reyes 19:10, más o menos los versículos, y en el verso 4 dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí Pablo está citando lo que sucedió con Elías, como te decía en Primera de Reyes 19, porque entonces están pensando, como Pablo decía, no, pues es que yo soy el único que he quedado, ya no hay nadie más. Y así, en este debate de judíos con gentiles, entonces pareciera que están diciendo, no, pues entonces desechó a su pueblo y somos los únicos que alcanzamos ya la gracia de Dios. Y entonces aquí les recuerda, en la divina respuesta de Dios del verso 4 es: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. ¿De qué habla esto? Del remanente que Dios ha escogido por su gracia de Israel, que a su tiempo aceptarán y reconocerán al Mesías como su Señor y como su Salvador. No, no es el tiempo. No ha llegado la hora. Pero llegará el tiempo en el que los judíos podrán reconocer a su Salvador. Fíjate, hoy en día se ha dado mucho esto de querer o insistir en evangelizar a los judíos, o muchos ya se quieren volver al judaísmo pensando o sintiéndose como de una sangre, ¿verdad? No por gracia, sino por sus obras, como que no, no necesitamos ya la gracia, por obras nosotros podemos alcanzar este linaje poniéndose su kipá, dejándose su barba y queriendo llevar a cabo las fiestas. No, o sea, aquí Pablo está diciendo casi de ni yo pude evangelizarlos. O sea, imagínate, Pablo no pudo. Imagínate uno, ¿no? Queriendo imitarlos a ellos. Es imposible, pero Dios ha reservado un remanente que a su tiempo conocerán y experimentarán la gracia de Dios. Y precisamente es gracia, como dice el verso 6, ¿por qué? Porque no es por obras, y si fuera por obras, entonces no es gracia. Y debemos tener cuidado con esto, lo hemos estado mencionando a lo largo del libro de Romanos, porque muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, estamos creyendo que por hacer algo más o menos, pareciera que merecemos más o menos gracia. Y fíjate que no, gracia es gracia y es soberana, es a quien Dios quiere y le plazca y como le plazca. ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque a veces nosotros podemos hacer cosas intentando ganar más favor del Señor. Te voy a dar un ejemplo con esto, ¿no? Nosotros podemos decir, no, pues es que yo me conecto a todos los devocionales, hermano, ¿no? Yo sí hago mis devocionales, yo sí entrego a diario mi reporte de devocionales. Allá, pobrecitos los que no, pobrecitos los que no sé qué, ¿no? Sucede con otras cosas como el bautismo. No, yo sí soy bautizada y entonces, uy, tú no te has bautizado, uy, pobrecito, pues a ver cuándo, pues entonces no es ese el propósito que debe estar en nuestro corazón. Llevamos un devocional porque es la manera en la que nosotros podremos cada vez más descubrir a Dios a través de su palabra. Aquí hay riqueza y es la única manera en la que podremos conocer más y más y más acerca de Dios, aparte de las otras disciplinas cristianas, como la oración, como el congregarnos, como el ayuno, como todas esas disciplinas que nos llevan a conocer más a Dios, pero nada que sustituya la lectura de su palabra. Entonces, no hacemos el devocional por cumplir y por ganar más gracia, no, lo hacemos por conocer más de Dios. No nos bautizamos por ganar más gracia, lo hacemos por dar una evidencia de lo que Dios ha hecho en lo profundo de nuestro corazón hacia afuera, hacia los demás. Damos esa evidencia pública de que somos hijos de Dios. Entonces, ojo, quédate con esto del verso 6. Si por gracia, ya no es por obras.
Y si haces obras, entonces ya no es por gracia. ¿Por qué entonces hacemos obras? Porque ya fuimos salvos por su gracia. Las obras son un resultado de alguien que ha experimentado la gracia de Dios. Y entonces, en gratitud a Dios, bueno, pues entonces hace prácticas como ser obediente a Dios, ir evangelizar a otros que no han conocido su gracia, hacer su vida devocional, realmente un hábito diario, etcétera, etcétera, ¿me explico? Pero no es por ganar más gracia. Verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué buscaba Israel? Buscaba la justicia de Dios, pero la justicia aplicada como lo veían en la ley, en el Antiguo Testamento, tratando de que por sus obras ellos querían tener una mayor relación con Dios. No tenía que ver esta gracia con el sacrificio de Cristo. No, ellos buscaban la justicia de Dios tratando de quedar bien por sus obras. Por eso dice, no lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, aquellos que no han podido a la fecha reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Verso 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, es decir, los hizo sensibles. ¿Cómo? Dice aquí, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? Hasta el día en el que Cristo les sea revelado. Verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Es decir, que ellos han sido engañados pensando que las bendiciones que ellos pueden tener están bien, pero no es así. ¿Y cuántas veces a ti y a mí nos pasa esto, verdad? Nos engañamos creyendo que como nos está yendo bien, aunque no estamos actuando como hijos de Dios, que caminan en justicia, en rectitud, en verdad y en principios de su palabra, pensamos que nos está yendo bien, mas no es así. Ese convite, ese banquete aparente, se va a convertir en trampa el día de mañana. Verso 11 y pasamos a otro subtítulo, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, gracias de alguna manera, aunque hemos estado en el plan y en la agenda de Dios desde antes de la fundación del mundo, amada familia, es decir, no es como que a Dios se le haya salido esto de las manos y haya dicho, vino a Israel, pero como no le recibieron, y no es que él haya dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué le doy la gracia? A ver, pues a los gentiles, como somos nosotros, pues allá los mexicanos, pues allá los xochimilcas, aunque sea. No, a Dios no se le escapó absolutamente nada. Él ha tenido un plan desde un principio y solamente ha ocupado esta estrategia para que por amor tú y yo fuésemos injertados a este pueblo suyo, para que también fuésemos redimidos por su sangre. Y por eso dice, para provocarles a celos. Pero recuerda que los celos de Dios no son esos celos enfermizos, ¿verdad? Que dice, quiero matarte, quiero ahorcarte. No, aquí se refiere a celos como diciendo, quiero que ellos vean cuánto amo aún a los gentiles. ¿Cómo no los voy a amar a ellos pese a que me han rechazado? Es eso, celos es aquí. Quiero que ellos vean cuánto les amo. No son unos celos enfermizos y tóxicos, no. Es para revelar su amor. Los amo tanto que lo único que quiero es que ellos puedan ver su condición. Que si a los gentiles que no merecían mi gracia se las he extendido, ¿cómo no se las voy a dar a ellos? Eso es un amor incomprensible de parte de Dios. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y la defección, es decir, el fracaso, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Es decir, que
lo que ellos hicieron de rechazar al Mesías, al final trajo una riqueza para nosotros, dice aquí. ¿Cuánto más cuando sean restaurados? ¿Cuánto más cuando la verdad de la salvación de Cristo se les revele realmente a ellos? Verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo quería esto, ¿no? Que los de su gente pudieran ver la realidad de la gracia de Dios. Es decir, él tenía en su corazón también evangelizarles. Verso 15. Porque si su exclusión de la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, si el rechazo de los gentiles a Cristo trajo como fruto nuestra salvación, ahora entonces, dice Pablo, ¿cuánto más cuando ellos realmente admitan y sean admitidos dentro de la gracia de Dios para sus vidas? Dice, esto va a traer vida entre los muertos, va a ser vida pura, el día en el que los judíos puedan recibir y aceptar a Cristo como su Mesías. Verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así que unos y otros podemos alcanzar esta santidad de parte de Dios, tanto las primicias como también la masa restante, la raíz, es decir, el linaje de Abraham, pero también nosotros que vamos a ser o somos las ramas. Verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, aquí les está hablando a los gentiles diciendo, tengan cuidado de no jactarse de la salvación que hoy tienen. ¿Por qué? Recuerden que es por gracia. No pueden en ninguna manera menospreciar al pueblo judío que no ha podido ver la revelación de Cristo en su vida para salvación. No los podemos menospreciar. El llamado de Cristo sigue siendo y de Dios sigue siendo, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que los maldigan. Entonces, mi amada iglesia, nuestra salvación no es dada para burlarnos de aquellos judíos o no judíos, los que sean, que no han sido salvos. Fuimos llamados para nosotros llevar la verdad de Cristo a otros que no han podido conocerlo a Él, ¿ok? No para jactarnos, sino al contrario, para vivir plenamente agradecidos por la salvación de Cristo a nuestra vida, que aún no somos merecedores, Él por gracia lo hizo. Verso 19, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, no merecíamos nada tampoco, nada. Solo ha sido por su gracia. No es porque tengamos más fe, no es porque seamos más buenos, no es por nada, es solo por su gracia. Por eso dice, no te ensoberbezcas, sino teme. No te ensoberbezcas de si crees que tu fe está muy fuerte, si nos creemos cristianos tan puritanos, No, siempre recordemos, soy el más vil de los pecadores, soy la más vil de los pecadores, y qué hermosa ha sido la gracia de Dios, porque no merecía su salvación y aún así me salvó. Así que vivamos siempre agradecidos y en temor a nuestro Dios. Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Viste? No merecemos su perdón. Sin embargo, Él nos los ha dado por gracia. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Mi amada iglesia, somos llamados a mirar siempre la bondad de Dios, pero también la severidad. De nosotros depende también cómo podemos ver a Dios. Él puede ser amor y terror al mismo tiempo, ¿no? Amarnos, pero al mismo tiempo hacernos ver y ser juzgados con su justicia. Entonces, mi amada iglesia, nunca nos pensemos más buenos que los otros que no conocen a Cristo. No, somos igual de pecadores o más. La única diferencia y la mayor diferencia la hace Cristo en nuestra vida y su gracia sobre nosotros. Verso 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hoy nosotros podemos pensar, uy, no, esos judíos están tan lejos de Dios, uy, mi tía está tan lejos de Dios, uy, mi abuelita está tan lejos de Dios, uy, mi padre está tan lejos de Dios, pero poderoso es Dios para volverlos a injertar, así como lo hará con su pueblo amado Israel. Verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Llegará el tiempo en el que la hermosa nación de Israel será injertada nuevamente, es decir, en el momento en el que Cristo les va a ser revelado. ¿Te imaginas ese momento? Llegará, mi amada familia, en el que toda lengua, toda nación, todos los pueblos reconocerán que Cristo es el Rey de Reyes. Dice, continúa en el 25, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hoy Dios, por una razón, con un propósito y con un plan, ha permitido que el corazón de su pueblo Israel sea endurecido, que no puedan ver aún la revelación del Mesías. Pero ¿sabes qué? Dice aquí, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que ellos también sean salvos. Les llegará su momento. El hasta no quiere decir hasta que ya todos los judíos sean salvos. Hasta no habla específicamente de un tiempo, sino de un momento cuando ellos puedan ver la salvación de Cristo. Esto tiene muchas interpretaciones, amada familia, y es aquí donde no nos podemos cerrar, pero sí necesitamos la revelación de Cristo para poder entender su mensaje. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto, los comentaristas bíblicos creen que esto es una profecía hablada hacia un pasado, es decir, hablando de la primera venida de Cristo que ya sucedió, porque ¿qué fue lo que pasó? Vino de Sión nuestro libertador. Verso 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, hoy el evangelio de Cristo parece que nos hace enemigos con su pueblo Israel, pero Dios los ha elegido igual que a ti e igual que a mí. ¿Por qué? Porque hay una promesa por causa de sus padres. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Los israelitas, los mexicanos y los de todas las naciones. Aquí está. Fuimos amados por causa. Ellos por causa de sus padres, nosotros a causa de la mera gracia de Dios. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios le hizo una promesa a Abraham que va a cumplir. Es irrevocable, va a tener su cumplimiento. Verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Éramos desobedientes y aún así Dios nos dio gracia. No nos olvidemos de eso. Éramos desobedientes, igual que ellos lo siguen siendo. Pero es lo que te decía. La diferencia solo es Cristo en nuestra vida. No somos nosotros, no son nuestras obras, no es nuestro cambio, es Cristo en nosotros. Porque sin Cristo actuaríamos igual o peor que ellos. Ponte a pensar,
¿Qué harías sin Cristo en tu vida? Si no seríamos peor que el peor que podemos conocer. Peor que nuestros hermanos que no conocen de Cristo, que nuestro vecino que nos hace enojar porque no conoce de Cristo. Seríamos peores que ellos, seamos honestos. Pero gracias a que Cristo está en nuestro corazón podemos marcar una diferencia. Verso 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Fíjate nada más cómo Dios aún ocupa la desobediencia con un propósito para que tú y yo pudiéramos alcanzar misericordia. Eso es lo que nos está diciendo el verso 32. Y mira cómo cierra Pablo este hermoso capítulo que tenemos hoy. Verso 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que debe haber en nuestro corazón. Siempre gratitud. Así como Pablo cierra nuestro capítulo de hoy, oh profundidad de las riquezas. Es decir, Pablo, al hablar de toda esta teología de la gracia, de la misericordia, de la salvación, de cómo Cristo apartó a los suyos, de cómo Cristo ha guardado un remanente que le va a honrar y le va a adorar aún en los últimos tiempos. Pablo termina asombrado diciendo: Dios siempre ha tenido un plan con su pueblo, Dios siempre ha tenido un propósito. Nadie puede entender la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nadie. Es inconcebible que siendo vil pecadores haya alguien que haya pagado el precio por tus pecados y por mis pecados. Es inconcebible. ¿Sabes cómo deberíamos caminar siempre? Así, asombrados como lo hace Pablo. ¡Wow! Cuando veas a alguien actuar mal, cuando veas a alguien que es un mentiroso, cuando veas a alguien que es una prostituta, cuando veas a alguien que es un tremendo en cualquier área, y puedas decir: ay, ¿qué onda con esa persona? ¿Qué onda en México? Es como... es como qué barbaridad, o ¿qué le pasa a esa persona, verdad? Nos podemos asombrar. Pero ¿sabes qué? En vez de juzgar, mejor pensemos: ¡wow! ¡Qué profundo es el amor y la gracia de Dios! Porque yo estaría igual o peor que esa persona si Cristo no me hubiera extendido su gracia. Eso es. Quiero cerrar este capítulo diciendo: tú y yo somos ese remanente hoy para este tiempo. Como se le dijo a Esther: Esther, para esta hora has llegado. Tú y yo seamos ese remanente que Cristo ha apartado para nuestro tiempo. Que no doblen sus rodillas ante los ídolos. Que no doblen sus rodillas ante el sistema que quiere adoctrinarnos a su manera, de una manera diabólica. Seamos un remanente que camina bajo la verdad de la palabra de Dios. Siempre viviendo agradecidos, amada familia, por la gracia que Cristo nos ha dado. Recuerda, no es por nuestras obras, por aparentemente buenos cristianos que creamos considerarnos. No, qué bueno, pero ¿sabes qué es? Eso es el deber ser de cada cristiano. Pero solo es Cristo en nuestra vida. Así que, amada familia, siempre vivamos con este asombro. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable es Él, inescrutables son sus caminos. Y recordar que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Somos salvos por su gracia, amada familia. Recuérdalo. ¿Qué seríamos sin su gracia? Hoy podemos decir: wow, es que Israel, ay, qué bárbaro, rechazaron a Cristo, cómo no pudieron verla, que lo tuvieron ahí, no lo reconocieron. ¿Sabes? ¿Cuántas veces nosotros seguimos teniendo a Cristo aquí? Cuando nos congregamos, cuando adoramos, cuando nos predican, y seguimos sin verlo, y seguimos sin experimentarlo en nuestra vida.
necesitamos a Cristo y necesitamos que la revelación de su gracia de verdad nos caiga el 20 y entender que Cristo lo es todo en nuestra vida. Por nosotros, amada familia, por nosotros en serio. No, imposible. Solo es Cristo en nuestra vida. Él hace que podamos ser ese remanente apartado también para Él por fe, para poder adorarle, para poder darle gloria. Recuerda, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es nuestro devocional de hoy. Correteado, si tú quieres, vuélvelo a ver el día de mañana si no quedó muy claro, estúdialo, vuélvelo a leer en tu palabra. Recuerda que solo es un devocional para quedar con algo y poder entender la manera general, pero de ahí otra vez te invito a venir los jueves a nuestro estudio bíblico para que te pueda quedar más claro cada capítulo. Vamos haciendo exégesis verso a verso de cada capítulo de la Biblia, así que no dejes de congregarte y no dejes de vivir todos los días asombrados. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo. No la merecíamos. Y aparte, el plan perfecto es ese, ¿no? El pueblo de Israel, sin embargo, Dios en ese plan te incluyó a ti y me incluyó a mí, y esa es una tremenda bendición. Dios te bendiga, ten una excelente noche y vamos a terminar orando. Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de poder meditar en este hermoso capítulo. Señor, queremos ser ese remanente para este tiempo, Señor. Yo sé que tú estás haciendo tu plan perfecto para tu pueblo Israel y se va a cumplir en su tiempo, Señor, pero hoy para nuestra generación y para nuestro México, déjanos ser una iglesia remanente, Señor, que no doble sus rodillas ante los Baales, que no doble sus rodillas ante estas ideologías que hoy quieren gobernar el mundo, sino que podamos pararnos firmes con las convicciones que Cristo nos da a través de su palabra y podamos defender siempre tu verdad y vivir agradecidos y asombrados por tu gracia. Señor, nos hiciste parte de tu pueblo. Gracias a ese corazón rebelde de Israel en su tiempo, que tú lo has tenido con un propósito así. Nosotros alcanzamos esa misericordia, es decir, tu plan siempre ha sido perfecto y queremos vivir siempre asombrados por tu hermosa gracia. Gracias por cada persona conectada, que tu hermoso Espíritu Santo siempre traiga convicción de pecado en nuestro corazón y gratitud por esa gracia tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bendición verte conectado a nuestro devocional. Te esperamos todos los días cerca de las 10 de la noche. Puede ser un poquito más, pero por ahí estamos conectados y seguimos haciendo el esfuerzo diario de leer un capítulo diario de la palabra del Señor. Dios te bendiga, te amamos, te bendecimos y oramos por ti. Hasta pronto.